Saludos amigos y bienvenidos a su canal @RenanRiveraO. Vamos a hacer un video breve luego de lo que aconteció en el Congreso Nacional, sesión ordinaria 24 de abril del 2024. Como primer vídeo por la relevancia, presidente del Congreso Luis Redondo da respuesta a solicitud de renuncia de Salvador Nasralla a su cargo designado presidencial, a lo que Redondo no somete a votación darle la respuesta, siendo esta una negativa a la solicitud en la siguiente argumentación con toda la base legal por la que se sustenta el presidente del Congreso para evitar caer en un tema de proceso reeleccionario aunque fuera de forma indirecta. Se los dejo completo e íntegro a continuación. Continuamos con correspondencia. Presidente. Honorable diputado Carlos Armando Zelaya Rosales, secretario del Congreso Nacional de la República de Honduras, su despacho. Le saludo de manera cordial a usted y al Pleno del Congreso Nacional de la República. El motivo por el cual me dirijo a la Cámara Legislativa es en ocasión de presentar en forma respetuosa mi formal e irrevocable renuncia al cargo de designado presidencial por el periodo 2022-2026, mismo que solicito sea efectiva a partir de su aprobación. La presente acción se encuentra legalmente sustentada en los artículos 80 y 205 numeral 12 de nuestra Carta Magna y en el artículo 23 sobre los derechos políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación jurisprudencial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y teniendo como causa justificada mi aspiración a la presidencia de la República en los próximos comicios a celebrarse durante el año 2025. Por lo tanto, coherente como lo he sido en mi vida profesional y política, con el respeto del debido proceso, presento mi renuncia al cargo de designado a la presidencia de la República de Honduras ante el Congreso Nacional. Por lo expuesto, le solicito que en su condición de secretario del Congreso Nacional de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de este Poder del Estado, que la presente sea leída y admitida por el Congreso Nacional en la inmediata sesión del Pleno y tome sus efectos legales, tal cual lo establece la Constitución de la República de Honduras. Sin más que agregar, solo me resta agradecer a los millones de hondureños que confiaron en mí para ser su representante en el Poder Ejecutivo, con miras a solucionar los problemas de la nación. Sin embargo, dejo claro que renuncio al cargo, pero continúo la lucha junto a mi amado pueblo para recuperar a Honduras de la corrupción y la pobreza en la que se encuentra sumida. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de abril del año 2024. Salvador Alejandro César Nasralla Salum, designado presidencial. Tal como solicité esa misma semana y con la agenda amplia que tenemos del Congreso Nacional, donde hay diversos temas, solicité que se elaborara un análisis técnico jurídico constitucional sobre la renuncia de un designado presidencial, invocando como causa justificada su pretensión de participar como candidato a la presidencia de la República para los próximos comicios electorales a celebrarse durante el año 2025. El presente análisis se centrará en determinar con razonamientos jurídicos y fundamentos legales, desde una perspectiva técnico-jurídica constitucional, sobre si la renuncia del ingeniero Salvador Alejandro César Nasralla Salum al cargo de designado presidencial de fecha 10 de abril del 2024, presentada al Congreso Nacional, invocando como causa justificada la pretensión de participar como candidato a la presidencia de la República en los próximos comicios electorales a celebrarse durante el año 2025, ¿se encuentra de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República o no? Frente a ello, cabe plantearse y examinar jurídicamente si, de acuerdo a la Constitución, puede renunciar un designado presidencial para ser candidato a la presidencia de la República en el siguiente periodo electoral, ya que esto es lo que se invocó como causa justificada. En otras palabras,
incurriría un designado presidencial en violentar la prohibición a la reelección presidencial establecida en los artículos pétreos de nuestra Constitución. ¿Tiene algún impedimento constitucional o no los designados presidenciales para ser candidatos a presidente de la República en el siguiente proceso electoral? Todo esto se abordará a continuación. Configuración del cargo de designado presidencial en la Constitución. El poder constituyente en la Constitución en vigor desde 1982 configuró al Estado de Honduras como un Estado de Derecho y fijó, entre otros, un modelo democrático y principios de soberanía por representación. Esto significa que el poder reside en el pueblo y a quienes elija el pueblo mediante un sistema democrático ejercerán la representatividad de la titularidad del pueblo. Es por ello que el derecho electoral se encuentra sujeto y sometido al derecho constitucional, puesto que en la Constitución, como norma suprema, que se instauró, se configuró y se establecieron los alcances y límites al poder político que surge o que es propio de esta representación de la titularidad del pueblo. El poder constituyente configuró en el texto la norma constitucional en vigor, elementos o instituciones que responden, lógicamente, a las propias experiencias e historia de Honduras, la cual se ha caracterizado principalmente por el ejercicio de gobiernos dictatoriales, civiles y militares, de jefes de Estado o personas que de manera tiránica ocuparon el poder ejecutivo por años e incluso décadas. Temores fundados que estuvieron presentes en la base de los diseños institucionales que se incorporaron en el ordenamiento jurídico hondureño, en los que se protege, apoya y se cimenta la construcción y fortalecimiento de la democracia. Para resguardar o asegurar el mantenimiento del sistema democrático y del orden constitucional frente a las amplias funciones que tiene el sistema presidencialista, entre otros, se estableció el principio de alternabilidad en el poder, artículo 4, 272 de la Constitución, el derecho a la insurrección o derecho a la resistencia, artículo 3 de la Constitución, a la obligatoriedad de Fuerzas Armadas de defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, artículo 272 de la Constitución, y de igual modo, la inviolabilidad de la Constitución, artículo 375 de la Constitución, etc. En ese sentido, se señala que el constituyente estableció categóricamente a los tres poderes del Estado los alcances y límites a su poder político en nuestra Constitución, estableciendo para ello en la Constitución, además, los principios mencionados, diversos derechos y deberes al ciudadano. También ordenó una sobreprotección o mayor rigidez constitucional sobre determinadas materias específicas para evitar los posibles excesos o abusos de este poder político, que se denominan o llaman cláusulas de intangibilidad o irreformables, mejor conocidas como artículos pétreos, artículo 373, 374 de la Constitución. Examen de la renuncia con relación a los artículos de intangibilidad o pétreos de la Constitución sobre la prohibición de la reelección presidencial. Es bien sabido que las cláusulas de intangibilidad o irreformables, mejor conocidas como artículos pétreos, son en pocas palabras límites formales y materiales que el constituyente instauró en la Constitución al poder político, es decir, a los tres poderes del Estado. Las cláusulas intangibles o pétreas son todos aquellos preceptos o contenidos en la Constitución que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. El ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente, artículo 374 de la Constitución. Estos temas o materias pétreos tienen una especial protección o una sobreprotección en nuestra Constitución, ya que ningún poder del Estado puede, de ningún modo o de ninguna forma,
reformarlos, alterarlos o modificarlos e indiscutiblemente mucho menos violentarlos o vulnerarlos. Ello solo puede hacerlo el pueblo hondureño a través de los mecanismos de participación ciudadana en un plebiscito o en un referéndum, o también a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En este caso concreto, se torna obligado a examinar sobre los límites al poder político que corresponden al Poder Ejecutivo, y especialmente en cuanto a la renuncia al cargo de un designado presidencial, ya que se invocó como causa justificada la pretensión de ser candidato presidencial en las próximas elecciones presidenciales. Frente a esto, cabe señalar que el artículo pétreo 374 de la Constitución establece una prohibición a la reelección presidencial de carácter pétreo o irreformable. También la Constitución establece a quienes les aplica esta prohibición y también establece quienes se encuentran comprendidos en los contenidos o artículos constitucionales que son pétreos, es decir, en todos aquellos preceptos o artículos constitucionales que establezcan, regulen o protejan la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. El ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente, artículo 374 de la Constitución. En este sentido, claramente este precepto, prohibición constitucional pétrea, está diseñado para evitar o prohibir la reelección del presidente de la República y de cualquier ciudadano o persona que lo haya desempeñado bajo cualquier título. Además, que taxativamente establece una prohibición, incompatibilidad o inhabilidad pétrea con relación a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente, artículo 374 de la Constitución, entre los cuales se encuentran los designados presidenciales tal como se pone a continuación. El artículo 235 y 239 de la Constitución, en concordancia con el artículo 374 de la Constitución, todos pétreos, establecen categóricamente que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el presidente y en su defecto los designados a la presidencia de la República, artículo 235 de la Constitución. Y el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado, artículo 239 de la Constitución. Es bien sabido que los tres designados presidenciales desempeñan, ejercen u ocupan como servidores públicos bajo el título de designado presidencial la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño, porque precisamente en eso consiste su cargo, en desempeñar, que es sinónimo de ejercer, ocupar, representar, actuar o servir bajo otro título que es el del designado presidencial, la presidencia de la República. Prueba de ello es que de forma clara el artículo 236 de la Constitución establece que el presidente y tres designados a la presidencia de la República, ni siquiera tres designados a la presidencia juntos. Sin el presidente, el pueblo no puede elegir al candidato a designado presidencial que prefiera. Estos no pueden ser electos de forma aislada, no pueden ser electos de forma individual. Esto viene a ser un voto único e intransferible. En este mismo sentido, ambos, la presidencia y los tres designados a la presidencia de la República, son declarados en su totalidad y juramentados de forma igual. Además, que se les exigen los mismos requisitos para desempeñar el cargo y también tienen la misma duración en su cargo, porque son un conjunto, una totalidad. Por todo esto, y por el poder innegable de influencia, ventaja, fuerza, información privilegiada, acceso más expedito a los medios de comunicación, mayor visibilidad y el poder que les otorga el cargo, entre otros, fue que la Constitución fijó, ordenó y estableció como límite a su poder político a la presidencia de los tres designados a la presidencia de la República, el impedimento constitucional de prohibición de reelección presidencial, artículos 236, 374 de la Constitución, e incluso reiteró esta prohibición cuando el constituyente estableció en la Constitución una evidente incompatibilidad e inhabilidad constitucional directamente a los designados a la presidencia de la República para no ser elegido presidente. Ello, de forma taxativa, lo establece el artículo 240 de la Constitución
original de 1982 por estar comprendido dentro de los temas o materias y artículos pétreos que ningún poder del Estado, ninguna sentencia puede modificar, reformar ni alterar su contenido, porque la misma Constitución tiene sus mismos mecanismos de defensa, artículo 375 de la Constitución. Por lo tanto, el artículo 240 de la Constitución original de 1982 sigue vigente disponiendo: no pueden ser elegidos presidente, uno, los designados a la presidencia de la República. Por otra parte, la renuncia objeto de análisis fundamenta su pretensión en el artículo 80 y 205, numeral 12 de la Constitución, artículos que establecen el primero el derecho de petición, artículo 80 de la Constitución, que tiene todo ciudadano para comparecer a realizar solicitudes a la autoridad, a los poderes públicos y a recibir una respuesta, y el segundo, artículo 205, numeral 12 de la Constitución, se trata de la facultad que tiene el Congreso Nacional de admitir o no la renuncia a la presidencia a los designados a la presidencia de la República. Sin embargo, lejos de que su solicitud pueda ser recibida como ya se hizo, así y ser objeto de respuesta, cabe señalar que en su renuncia el designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún, no acude como ciudadano al Congreso Nacional, sino como autoridad en el ejercicio de su cargo, electo por el voto del pueblo en las urnas, y no tiene ninguna facultad para solicitar a un poder del Estado que violente nuestra Constitución, para solicitar que se violenten y respeten y no se cumplan o se ignoren los preceptos o artículos constitucionales que de forma expresa o taxativa le prohíben, le establecen incompatibilidad y le inhabilitan para que pueda renunciar con el objetivo de ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Peor aún, a sabiendas o estando obligado a saber que estas prohibiciones son pétreas, que ningún poder del Estado puede alterarlas o reformarlas, razón por la que se considera que el designado presidencial no motivó, no argumentó ni razonó la renuncia presentada, no desarrolló con argumento jurídico alguno ni su pretensión ni su fundamentación constitucional ni internacional. Claro está, porque sabe que tiene claras y determinadas prohibiciones o impedimentos, incompatibilidad e inhabilitación constitucional para que pueda reanudar a su cargo con la pretensión invocada en el documento presentado. Por lo que se vuelve obligado a señalar que es tan grave la pretensión que conlleva esta renuncia objeto de análisis, así como cualquier apoyo jurídico o mediático que se le pretenda dar a esta renuncia, ya que gravemente el designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún, lo que está solicitando es que se violente nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, y se sentaría un grave precedente de irrespeto y violación a los artículos pétreos de nuestra Constitución. En este mismo sentido, y de forma violatoria a los artículos pétreos de nuestra Constitución, se abrirán puertas para que fácilmente cualquier presidente de la República renuncie a su cargo con anticipación a las elecciones siguientes con la pretensión de aspirar a una candidatura para ser presidente de la República, pretendiendo hacer creer que no es lo mismo que una reelección cuando claramente lo es. Es por esto que frente a estos abusos del poder político y de influencia de poder, fue la misma Constitución que estableció en su artículo 239, segundo párrafo, artículo que continúa en vigor por ser un artículo pétreo y porque es bien sabido que ninguna forma o sentencia está por encima de los artículos pétreos de la Constitución, una sanción en el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública, artículo 239 de la Constitución. El precedente judicial nacional e internacional, ante todo, se vuelve obligado a destacar que la jerarquía de las fuentes de derecho que existen en Honduras, la Constitución, se encuentra por encima de los tratados internacionales, acuerdos, convenios, informes, incluso de sentencias internacionales, ya que ninguno de estos es de obligatorio cumplimiento en Honduras si no se encuentra acorde, en coherencia o en concordancia con lo que establece nuestra Constitución. En otras palabras, ningún tratado o sentencia internacional que violente nuestra Constitución es obligatorio cumpliendo
el obligatorio cumplimiento en Honduras y debido al principio internacional de soberanía y autodeterminación de los pueblos, todos los países se encuentran obligados a respetar nuestra Constitución. También se aclara que la renuncia del designado presidencial ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún mencionó en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia en la Corte Internacional de Derechos Humanos sin razonar o argumentar nada sobre ellos. Sin embargo, está la Convención Americana de Derechos Humanos, el informe de Venecia y el precedente de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección presidencial han reconocido lo que establece, protege y dispone nuestra Constitución en cuanto a que la limitación o la prohibición a la reelección o reelección presidencial, que no es una vulneración a los derechos fundamentales. Así pues, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece sobre los derechos políticos lo siguiente. Artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por un juez competente en proceso penal. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es acorde con lo que establece nuestra Constitución, como ya se expuso en el apartado anterior, puesto que el límite que le impone la Constitución es el poder que tiene el ciudadano que se desempeña como titular del Poder Ejecutivo, como lo es, en este caso, en cuanto a la reelección presidencial y el designado presidencial. Esta prohibición a la reelección presidencial también abarca al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier artículo 235, 236, 374 de la Constitución, y le comprende a la inhabilidad y compatibilidad taxativa en cuanto a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente, artículo 240, 374 de la Constitución. Esta limitación no es para los ciudadanos, sino que se impone claramente al más alto cargo de la nación para limitar los posibles abusos por el poder que tiene propio de su cargo, como fines de reelegirse como titular del Poder Ejecutivo designados a la presidencia o para desempeñar la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño, que ya lo hizo, es decir, que ya participó en una contienda electoral, fue electo y ya se desempeñó y ocupó el cargo como tal. Su derecho político ha sido respetado y ha hecho uso de este derecho. La limitación no se torna necesaria, sino obligada a fin de resguardar la misma democracia. En este mismo sentido, lo establecido claramente en la Comisión de Venecia, Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, en el estudio número 908, pleca 2017 de Estrasburgo, de fecha 20 de marzo del 2018, en donde le contestó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, refiriéndose al contenido del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Derechos Políticos, con relación a los límites constitucionales de la reelección presidencial de esta forma. Todas las democracias modernas han establecido estos derechos políticos constitucionales en contenido exacto de los derechos políticos, de los derechos
de gobierno. Las cláusulas de limitación a la reelección presidencial se plasman en los capítulos constitucionales que se refieren a la institución de la presidencia y no en las declaraciones de derechos. Por lo tanto, es importante mencionar que una constitución comprende no solamente derechos, sino también disposiciones sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hay también principios, instituciones y mandatos. La Constitución de los derechos forma parte esencial de una constitución en la tradición constitucional, pero también la constitución de los poderes o de la estructura de gobierno. Artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa o Declaración de Virginia. Los derechos no representan el contenido completo de la Constitución. Un análisis de los tratados internacionales, las constituciones nacionales y las decisiones judiciales muestra que la reelección no se concibe como un derecho humano. Una persona que se propone ser elegida ha ejercido ya su derecho de ser elegida por los límites de la reelección, o incluso la prohibición de la reelección no debe interpretarse a priori como una violación de un derecho. Por ejemplo, la necesidad de evitar que los titulares funcionen tomen ventaja de su posición para perpetuarse en el poder o abusar de los recursos públicos persisten en la mayoría de las democracias contemporáneas. En conclusión, la Convención de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo, para otro periodo previsto en la Constitución, es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y específicamente a contender por un cargo. 93. Los límites a la reelección pueden fortalecer a una sociedad democrática, puesto que se impone la lógica de la alternancia política como un evento predecible a los asuntos públicos. Los límites a la reelección entonces están orientados a proteger a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho como son objetivos legítimos dentro del significado de las normas internacionales. 94. En las democracias modernas, la soberanía de una nación reside en el pueblo. Toda la autoridad del Estado debe emanar del pueblo. Nadie puede argumentar, por ende, tener derecho a contender una elección después de un primer mandato si la Constitución dispone lo contrario. 96. En conclusión, el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. 100. Asimismo, cuando el pueblo, en su calidad de poder constituyente o por medio de una reforma constitucional, decida adoptar un sistema presidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el periodo de la presidencia. La arquitectura constitucional que establece los límites a la reelección y a la prohibición de la reelección son expresiones de la decisión de un pueblo en el ejercicio de su autodeterminación para evitar una monarquía republicana. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo, elegir libremente a un representante cuyo objetivo es mantener un sistema democrático. Por el contrario, a lo que menciona la renuncia al designado presidencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva planteada por el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la reelección indefinida, opinión donde razonó y dictó principios o argumentos básicos y válidos para la limitación a la reelección presidencial, que aplican a la prohibición, incompatibilidad e inhabilitación establecida en nuestra Constitución para el designado presidencial en cuanto a la renuncia mencionada. En este sentido, la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida, al igual que la prohibición a la reelección establecida en nuestra Constitución, no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo a la Convención ni a la Declaración Americana de forma general en el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. En otros tratados internacionales, en la cumbre regional ni en los principios generales de derecho, a la Corte determinó que para ser acorde a la Convención, las limitaciones de reelección presidencial deben establecerse claramente en una ley, sentido formal y material. La prohibición de la reelección indefinida
es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana por los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. Por lo tanto, de una lectura sistemática de la Convención Americana, incluyendo su preámbulo, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, la Corte concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas a la Convención Americana y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Todos estos informes, argumentos y razonamientos en el ámbito internacional vienen a reiterar lo dispuesto en nuestra Constitución en cuanto a la prohibición a la reelección presidencial, así como la prohibición, incompatibilidad e inhabilitación establecida de forma taxativa en los artículos 236, 239, 240 y 374 de la Constitución. Todos ellos artículos pétreos que impiden constitucionalmente al designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Nasralla Salum, renuncia a su cargo con el objeto de volver a la contienda electoral para ser electo y desempeñar nuevamente la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño como titular del Poder Ejecutivo. Por lo que cabe reiterar que la Constitución ya establece en el artículo 239, segundo párrafo, artículo que continúa en vigor por ser artículo pétreo, que ninguna norma o sentencia de la Sala Constitucional está por encima de los artículos pétreos de nuestra Constitución. Lo siguiente, el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que apoyan directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Por lo tanto, en uso de mis facultades constitucionales, establecidas en los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y de los artículos 1, 22 y numeral 22, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en cumplimiento con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al Pleno ni dar trámite a esta solicitud que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución, y no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que se incurren en delitos imprescriptibles, y no voy a someter a los congresistas de este poder del Estado a una acción que acarrea responsabilidad. Esto es respetar la Constitución y someterse al Estado de Derecho. Se suspende la sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde. Y bien, amigos, esperamos tener más información. Vamos a estar pendientes de lo que vaya surgiendo. Estos días, como les comenté en los videos anteriores, nos hemos apoyado de la inteligencia artificial en vista que estuvimos en algunos inconvenientes de salud. Estábamos afónicos, por lo tanto no podíamos realizar los videos que estamos acostumbrados a realizar para ustedes. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita, darle me gusta, comenten, que de los comentarios también surge información en retroalimentación a los videos que vamos a crear. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos en nuestro canal @RenanRivera.